En este video vamos a estudiar lo que se conoce como series alternadas y vamos luego a estudiar un criterio de convergencia para ellas. Bueno, pero empecemos por ver qué es una serie alternada. Una serie alternada es aquella de la forma, ¿sí? Es una suma desde n igual a 1 hasta infinito, ¿sí? De menos 1 a la n multiplicado por alguna sucesión a sub n, ¿sí? Entonces, fíjense por qué a esto se le llama alternado, porque en realidad eso es una suma del estilo menos a 1, más a 2, menos a 3, y así siguiendo alternadamente, ¿sí? Sumando y restando términos de la sucesión a sub n, ¿sí? Por ejemplo, un ejemplo de serie alternada sería la suma, desde n igual a 1 hasta infinito, de menos 1 a la n por n, ¿sí? Esto es igual a menos 1, ¿sí? Más 2, menos 3, más 4, y si así siguiendo. Otro ejemplo sería, por ejemplo, la suma de n igual a 1 hasta infinito de menos 1 a la n sobre n. Esto es una suma del tipo menos 1 más un medio menos un tercio más un cuarto y así. Bueno, ahí vendría menos. Y así siguiendo, ¿sí? Menos algo, bueno, y así siguiendo. Bueno, pero ¿qué tienen de bueno? Si bien podrían en principio parecer molestas las series alternadas, ¿qué tienen de bueno? Y lo que tienen de bueno es que existe un criterio muy fácil para establecer cuando, digamos, en algunos casos convergen. Y el criterio este es el que se conoce como el criterio de Leibniz. Criterio de Leibniz, ¿sí? Y es el que les voy a comentar un poquito ahora, y les voy a comentar la idea apenitas con un dibujo porque es bastante interesante, al menos para mí. Y el criterio este dice que si a sub n, ¿sí? Es una sucesión que es decreciente y no negativa, ¿sí? O sea que es mayor o igual a 0, no negativa, y aparte sucede que el límite cuando n tiende a infinito de a sub n vale 0, entonces fíjense que sencillo que es este criterio. Entonces sucede que la suma desde n igual a 1 hasta infinito de la serie alternada que genera a sub n, es decir, de menos 1 a la n por a sub n, converge. ¿Sí? Ese es simplemente el criterio de Leibniz. ¿Y cómo es esta idea de esto que les había dicho que ahora les iba a comentar con un dibujo? Bueno, la idea es la siguiente, digamos, ¿por qué esto funciona? La idea es la siguiente, pongamos ahí la recta real y pongamos, por ejemplo, acá al número 0. ¿Sí? Esto es simplemente un esquema de por qué funciona este criterio. Bueno, el primer, digamos, cuando sume el primer término de la sucesión, voy a estar, por ejemplo, acá. ¿Sí? La primera suma es negativa. ¿Sí? Voy a estar ahí. Y ahora lo que voy a hacer es sumarle algún número, ¿sí? Le voy a sumar a eso a sub 2, que va a ser un poquito más chico que el primero, ¿sí? Y ahora que llegue hasta ahí, voy a restarle a sub 3, que va a ser un poquito más chico que lo que me moví recién, ¿sí? Ahora me voy a, digamos, ya estoy en el cuarto término, sumo un poquito menos de lo que me moví recién, ¿sí? Ahora estoy en el quinto, resto un poquito menos de lo que avancé recién. ¿Sí? Fíjense cómo luego ahora avanzo un poquito menos de lo que recién me moví y voy haciendo eso, ¿sí? Hasta que, digamos, por eso digo que es simplemente un esquemita, me voy a ir acercando a algún valorcito, algún valor que esté por ahí. Sí, básicamente esa es la idea de este criterio y es el motivo por el cual funciona, ¿no? La demostración rigurosa no la vamos a hacer, simplemente quería comentar un poco digamos, esa idea, ¿no? Que uno se va moviendo hacia la izquierda y hacia la derecha, pero cada vez un poquito menos. Entonces, en algún momento uno se acerca mucho a algún número y eso significa que esta serie converge. Bueno, entonces estudiemos, por ejemplo, acá primero un caso sencillo, después pasamos a otros un poquito menos sencillos. La suma de n igual a 1, uno de los ejemplos que le puse recién, hasta infinito,
de menos 1 a la n sobre n. ¿Qué le pasa a esto? Bueno, fíjense, esto, el a sub n acá, es 1 sobre n, ¿sí? Que cumple bárbaro porque es decreciente, no negativo, y tiene como límite 0. Bueno, listo. Esto entonces converge. Fíjense qué sencillo que es. Simplemente, para utilizar este criterio hay que chequear que la sucesión, digamos, primero que la suma sea algo de esta pinta, ¿sí? De esta pinta que está acá, es decir, que sea una serie alternada, y luego chequear que la sub n cumpla las hipótesis del criterio. Bueno, justamente vamos a bajar para acá para ver algunos casos en los que haya que trabajar un poquito más para ver cómo se cumplen esas hipótesis. Por ejemplo, podemos calcular la suma, más bien estudiar la suma, desde n igual a 1 hasta infinito, de menos 1 a la n dividido el logaritmo natural de n más 1. ¿Sí? Por ejemplo, podríamos estudiar eso que tenemos ahí. Bueno, lo primero que hay que observar es que el logaritmo natural de n más 1 es perfecto porque es mayor a 0, ¿sí? Para todo n natural. ¿Sí? Digamos, para n igual 1 es logaritmo natural de 2, luego logaritmo natural de 3, y así son siempre números positivos. Bueno, otra cosa, por lo tanto, 1 sobre eso también será positivo. Lo otro que hay que observar es que el logaritmo natural de n más 1, ¿sí? Cuando n crece, esta cosa crece, ¿sí? Esa sucesión crece. Pero si esa sucesión crece, 1 sobre esa sucesión decrece, ¿sí? Entonces esto decrece, ¿sí? Bueno, entonces fíjense que lo único que faltaría es ver que este límite, digamos, el límite de esto sea 0, pero eso es bastante, digamos, evidente. El logaritmo natural de n más 1 tiende a infinito cuando n, digamos, tiende a infinito. Por lo tanto, 1 sobre eso tiende a 0 cuando n tiende a infinito. Y fíjense qué rápido que establecimos la convergencia de esta serie. Esta serie, por el criterio de Leibniz, converge, ¿sí? Converge por el criterio de Leibniz. Bueno, vamos a ver un último ejemplo donde quizás ya sí hay que trabajar apenitas un poco más. Estudiemos la suma desde n igual a 1 hasta infinito de menos 1 a la n. Me quedó bastante feo eso, lo voy a hacer de nuevo. De menos 1 a la n del logaritmo natural de n dividido n. Sí, quiero hacer este ejemplo porque quiero mostrar, digamos, un ejemplo donde haya que trabajar un poco más para ver la cuestión. Bueno, lo primero que hay que observar es que esto es una serie alternada y este es el a sub n. Que a sub n es mayor o igual a 0 es, digamos, evidente, ¿sí? Digamos que a sub n es mayor o igual a 0 es evidente, ¿sí? Para todo n natural. Porque, digamos, son funciones crecientes y que nunca, digamos, son negativas en números naturales, ¿sí? Bueno, lo que ahora habría que ver es si eso es decreciente por un lado y si por otro si eso tiene como límite 0. Bueno, para ver si eso es decreciente voy a hacer lo siguiente. Voy a escribir el logaritmo natural de n más 1 dividido n más 1, que es el término a sub n más 1, y quiero ver si es menor o igual que el término a sub n, es decir, que el logaritmo natural de n sobre n. Si quiero ver si es cierto que a sub n más 1 es menor o igual que a sub n. Bueno, ahora fíjense, esto es cierto si y solo si, ¿sí? El logaritmo natural de n más 1 dividido el logaritmo natural de n es menor o igual a n más 1 sobre n. ¿Sí? Simplemente paso esto para acá multiplicando y esto para acá dividiendo. ¿Sí? Y esto es cierto si y solo si. Bueno. Si y solo si. Fíjense, esto que está acá directamente es el logaritmo natural de n más 1 menos n. Y esto es igual al logaritmo natural de 1, que es igual a 0. ¿Sí? Entonces esto que está acá es igual a 0, usando la propiedad de que el cociente de los logaritmos es el logaritmo de la resta.
Entonces este sí solo sí, 0 es menor o igual que n más 1 sobre n. ¿Sí? Pude usar sí y solo sí acá y sí y solo sí acá porque son todas cosas positivas, ¿sí? Distintas de 0, entonces las puedo pasar para un lado y para el otro dividiendo y multiplicando sin miedo. ¿Sí? Si tuviera algo que puede llegar a ser 0, ahí ya no es tan sencillo. Bueno, pero llegamos a algo que es cierto, porque para todo n natural esto vale, esto es cierto para todo n natural, ¿sí? Y bueno, entonces voy para este lado, digamos, voy para este lado y es cierto esto que está acá. Entonces, si esto que está acá es cierto, si es verdad que a sub n más 1 es menor o igual a sub n, para todo n natural, ¿sí? Bueno, entonces la sucesión decrece. ¿Qué me falta ver? Me falta estudiar el límite, ¿sí? Déjenme ahora que borre esto que hicimos por acá, ¿sí? Me falta estudiar el límite cuando n tiende a infinito de a sub n, que es el logaritmo natural de n sobre n, y ver si eso se va a 0. Bueno, voy a hacer el siguiente truco. En realidad voy a estudiar el límite cuando x tiende a más infinito del logaritmo natural de x sobre x. ¿Sí? Voy a estar estudiando esta función que toma valores reales y luego la pienso con valores naturales y uso que los límites son iguales. Bueno, pero entonces este límite es igual por L'Hopital al límite de n tendiendo a más infinito de 1 sobre x sobre 1, así que ni lo pongo, y esto es igual a 0. Entonces este límite vale 0. ¿Sí? Ojo con esto, es algo que en algunas ocasiones puede servir, como por ejemplo cuando estudiamos límites de las variables, digamos, tendiendo a infinito. Pero entonces tenemos que se satisfacen las hipótesis del criterio de Leibniz. Es cierto que el límite de este a sub n es 0, es cierto que a sub n decrece, ¿sí? Y es cierto que a sub n es estrictamente mayor o igual a 0. Entonces, por el criterio de Leibniz, esta serie converge. Bueno, el criterio, digamos, más importante del que les quería hablar en este video es ese, el criterio de Leibniz, y simplemente hacer algunos comentarios sobre las series alternadas. En los siguientes videos vamos a seguir viendo distintos criterios de convergencia para series.